se han sentido también internamente en el elenco de gobierno, así que me parece que hay una especie de tensión que no es nueva, me da la sensación, si uno hace un análisis retrospectivo ya en algunas ocasiones, sobre todo en el año de pandemia, en el 2020, de parte de la vicepresidenta habían venido algunas advertencias en ese sentido, ¿no? Si uno piensa aquella frase de los funcionarios que no funcionan o lo que fue también aquellas cartas que Cristina escribió en su momento, me parece que hay una tensión lógica de todos los frentes o las coaliciones de gobierno, pero que en las últimas horas como que está tomando ribetes un poco llamativos, ¿no? Está claro que estamos hablando de una mujer que tiene una personalidad muy fuerte y si uno mira las discusiones que tuvo con Amado Boudou, me acuerdo cuando lo eligió como ministro, que era ministro de Economía y lo eligió como vicepresidente. Recién estuvimos hablando con el ingeniero Julio Cobos, digo, ahora el presidente Alberto Fernández. Está claro, corregime Oscar, te voy a tutear, corregime. Sí, Estamos por ante una favor. mujer que le gusta ser la protagonista de la película, ¿no? Sí, yo creo que Cristina tiene la particularidad de hoy contener el universo mayoritario de las preferencias políticas como actora o como sujeto político, es quien tiene el techo más grande, pero a su vez tiene el piso más grande De de imagen lectores negativa. y de, por un lado tiene, claro, la imagen negativa más alta, pero a la vez es quien condensa mayores adhesiones. Creo que no hay una figura política a nivel nacional que tenga un núcleo duro tan fuerte como el de Cristina, y eso creo que la hace, creo que le da particularidad a su liderazgo, ¿no? Evidentemente, a las personas que vos nombrabas como conflictos que se dieron, hay que sumar al mismo Sergio Massa y al mismo Alberto Fernández, que también tuvieron Exactamente. rencillas con ella y que de alguna manera fue lo que terminó de hacer implosionar el segundo kirchnerismo, digamos, ya en su gobierno, y que evidentemente no se pudo contener. Y lo que vino después, creo yo, esta experiencia de coalición, que si uno la mira al interior o hace una radiografía, es distinta de otros tipos de coaliciones, porque frentes políticos en América Latina existen de manera amplia y vasta, ¿no? Solo con ver, por ejemplo, el Frente Amplio en Uruguay o varias experiencias que gobiernan de esa manera, este frente tiene una particularidad que es como un trípode, ¿no? Hay un sector del albertismo, un sector del cristinismo y un sector que responde a Sergio Massa. Yo creo que, retomando lo que decíamos al principio, esas tensiones que se han puesto y se han colocado sobre la mesa, me parece que a falta de acuerdo al interior del frente, me parece que no se está pudiendo poner en un mismo eje lo que se quiere en términos económicos, que me parece que es el gran saldo de las elecciones del domingo, es el reclamo en términos económicos que el electorado ha hecho, porque si uno mira lo que pasó el domingo, da la sensación de que si bien se robusteció el frente de Juntos por el Cambio, el gran actor del domingo fueron los votos en En blanco, las blanco. abstenciones, que fue un tema importante, incluso acá en Mendoza, ¿no? Entonces creo que se ha hecho más evidente las tensiones que hay al interior y claro, ella tiene una personalidad, claramente una personalidad fuerte, y me parece que ahí hoy se están dirimiendo esas rivalidades, ¿no? Oscar, ¿vos considerás que la renuncia de los ministros aplacarían los ánimos en el gobierno? Yo creo que en sí mismo la propuesta de renuncia, que no se han planteado en términos indeclinables, pero sí se han propuesto como sugerencias para fortalecer al gobierno, creo que esa es la idea original, me da la sensación que no está pasando así, de esa manera, pero creo que lo que intenta hacer es propiciar la salida de aquellos actores que Cristina ya había marcado en su momento. Tal el caso de Guzmán, de Moroni, el ministro de Trabajo, puntualmente el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y un actor importante ahí que se nombra poco, pero es Matías Culfas, que Culfas es el ministro de Producción y tuvo un rol muy importante en el acercamiento con el empresariado. Y Culfas, yo recuerdo que hace no mucho tiempo sacó
un libro que se llamaba Los tres kirchnerismos y siempre fue un actor muy crítico del proceso de la etapa de gobierno de Cristina. Entonces me parece que ahí hay tensiones y miradas de la política económica que entran en rispideces, ¿no? Porque si pensamos lo que el sector del kirchnerismo está proponiendo en términos macroeconómicos, me da la sensación que es más una política de shock, de generar ingresos y consumo interno y reactivación del mercado interno como una forma de recuperar votos, y me parece que la propuesta de Guzmán y del equipo económico es más en una clave gradualista, ¿no? Nosotros tenemos, yo decía hace poco que tenemos la particularidad de tener a un actor importante en economía, como es Martín Guzmán, con una trayectoria dilatada en términos académicos y que está cumpliendo, a mi juicio, un buen rol en el diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, parece que fuera un ministro de la deuda, ¿no? Que se ocupa casi exclusivamente de la macro, y creo que en términos microeconómicos me parece que la demanda de las urnas es que la política no les está resolviendo la vida a la gente, no nos está resolviendo el día a día, y creo que ahí me parece que se explican estas tensiones. Creo que el sector más vinculado al kirchnerismo duro quiere una política de shock, quiere un cambio del equipo económico, y por otro lado el presidente me da la sensación que quiere mantener a sus actores económicos porque le están sirviendo a su estrategia de acuerdo y de arreglo de la deuda, ¿no? Oscar, te propongo un ping-pong porque nos queda muy poquito tiempo y me gustaría hacerte 3, 4 preguntitas antes de despedirte. ¿Puede ser? Perfecto, sí, sí, sí. Esto que está pasando hoy en Argentina, ¿pasa en otros países de la región? Digo, a nosotros nos ha alarmado muchísimo. La pregunta es, ¿en otros países vecinos se discute así la política? Así, de esta manera, a cielo abierto, me parece que no es tan marcado. Esto de hoy esto es una situación novedosa en términos regionales, porque de hecho los actores del gobierno han salido a decir no resolvamos esto de esta manera. A mí se me ocurre pensar, sí, en los casos de Brasil, donde las internas del PT en su momento con el gobierno de Lula se marcaron muy fuerte, porque el gobierno de Lula tuvo a sus aliados, digamos, el vice de Lula y después el vice de Dilma Rousseff fue después quien propició el impeachment y terminó de hacerle un golpe de Estado parlamentario allá por el 2016. Ese sí es un antecedente directo de estas disputas o estas rencillas políticas, pero claramente esto a nuestro historial político resulta bastante novedoso, ¿no? Porque si bien hemos tenido conflictos entre presidente y vicepresidente, pensemos el mismo Julio Cobos, como mencionabas vos hace un momento, eh, la manera de resolver esto parece llamativa, ¿no? Por un lado parece que los actores que están pidiendo o se están proponiendo su renuncia, lo que están propiciando es que haya un cambio en la política económica, pero en el fondo también generan cierto debilitamiento de la figura presidencial, ¿no? Y entonces uno evalúa cuál es la salida, o se fortalece el presidente o se apunta a resolver esta demanda económica que está presente, ¿no? Muy buena la respuesta tuya, lo final comparto plenamente. Y por último preguntarte, hay una cantidad de votantes que fue a votar con viento sonda, con una jornada realmente inestable, y sin embargo acá en el Valle de Uco teníamos 20 boletas diferentes en Tupungato, 17 en San Carlos, 13 en Tunuyán. 13 en Tunuyán, 17 en San Carlos y 20 en Tupungato. Y la gente dijo, ninguna de estas me representa, y votaron en blanco o en nulo. A nivel provincial, ese número trepó casi al 13%. ¿Cuál es el interrogante? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y dónde encontrás vos la respuesta que la política no está dando? A mí me parece, yo tengo una hipótesis ahí que la he compartido y que me parece que es para ponerla en discusión, pero a mí me da la sensación que la Argentina, desde 2017-18 en adelante, pandemia de por medio, hasta hoy, atraviesa un fenómeno que es en lugar de esa famosa grieta de la que hablamos siempre, que es una grieta vertical, ¿no? Que divide kirchneristas de macristas o radicales de peronistas, ¿no? Sí, Me da la sí. sensación que nosotros estamos atravesando una grieta novedosa, otra forma de grieta, que es una grieta horizontal, y que es esa grieta que separa a aquellos que
económicamente la situación se nos ha vuelto muy difícil, y pienso en todos los trabajadores de clase media, media baja, y los sectores populares, respecto de una minoría que vive bien y que no sufre las consecuencias del proceso económico que venimos viviendo especialmente desde los últimos años de Cristina y particularmente con el gobierno de Macri, que todos los índices fueron para atrás, digamos, en términos económicos. Y me parece a mí que esa grieta horizontal, que digo yo como hipótesis, se demuestra también en las preferencias políticas.